con los técnicos allá. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Vamos a continuar por los últimos, bueno, es el último domingo. Vamos a continuar con la parábola, una parábola más, ¿verdad? Que vamos a estar viendo y luego el próximo mes empezamos un estudio diferente a la parábola. Pero estamos estudiando la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Parábolas de Jesucristo. Y hoy vamos a estar estudiando Mateo, capítulo 18, 23 hasta el 35, los dos deudores. Una vez queremos dar gracias a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias porque está con nosotros mediante este estudio que vamos a tener. Nuevamente le queremos decir que estamos aquí para servirle y ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Para el resto de nosotros esperamos que todos hayan descansado un poco y que ya estemos listos para estudiar la palabra de Dios. Y aquí está todavía el DJ o DJ. DJ. Qué bueno, ¿verdad? El DJ lo vimos allá en Cali Station hace que 2 o 3 semanas, ¿verdad? Andamos en las conferencias. Bueno, vamos a dar lectura a Mateo capítulo 18 y versículo 23 al 35. Pasaje poco extenso, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicó, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le rogaba diciendo, ¿verdad? Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda se te perdonó porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonaréis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola vamos a ver primeramente, ¿verdad?, qué vino lo que ocasionó la parábola. Está hablando sobre la disciplina congregacional.
Esto lo vemos en Mateo capítulo 18, del 15 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo aquí está mencionando concerniente a cómo debemos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, tratar asuntos que son personales. Es decir, cuando un hermano o hermana peca contra nosotros. Y claro que nuestro Señor Jesucristo enumera el proceso en cómo se debe de llevar a cabo. Primeramente nos da a entender que para que uno empiece el proceso, número uno, tenemos que entender bien que tiene que ser pecado. Recuerden que el pecado es una infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 4, versículo 3 o 3:4, nos da a entender que el pecado es infracción de la ley. Muchas de las veces los conflictos que se encuentran dentro del cuerpo de Cristo Jesús son las consecuencias de preferencias. Es decir, que a mí no me cae a un hermano, no me cae a una hermana con hermana, hermano con hermano, y por lo tanto comenzamos a crear un conflicto entre nosotros a consecuencia de eso. No que sea pecado, pero se viene a escalar a un pecado o a pecados. Y muchas de las veces los conflictos son esos, y por lo tanto pues no debe de ocurrir eso, sino que esas indiferencias se deben de arreglar uno con el otro. Pero digo esto para que entendamos que el proceso de la disciplina congregacional tiene que ser concerniente a un pecado que se ha cometido, una infracción de la palabra de Dios. Segundo, ¿verdad? Habla la manera en cómo, si acaso tu hermano o tu hermana no te pone atención, con quién vayas, con 2 o 3 testigos, para que así pueda constar toda palabra. Esto está de acuerdo con la ley de Dios. Y por último, miramos nosotros que se viene a la congregación. Y a la congregación, pues ya una congregación que ya tiene sus ancianos establecidos, los ancianos de ahí, de ese momento en adelante, son los que toman el cargo de todo esto y comienzan a averiguar el fondo de este conflicto para poder terminar con él. Cuando no hay ancianos, el predicador tiene que tomar las riendas y tiene que seleccionar a personas que sean espirituales para que puedan ayudarle para que lleguen a ese punto, para que así se pueda arreglar el conflicto. Es lo que habla Mateo capítulo 18 del 15 al 22. Por lo tanto, esto vino a causar en la mente de Pedro a una inquietud, que hace la siguiente pregunta en el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esta es la pregunta que viene a ocasionar la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos nosotros que aquí se establece entonces las lecciones o la parábola que encontramos nosotros de los versículos, quiero poner parábola, ¿verdad? Los versículos de Mateo capítulo 18 del 23 al 35. Y otra vez hemos dicho que las parábolas se encuentran en 3 categorías. Puede ser una símile, puede ser una metáfora, puede ser una parábola, es decir, una historia. Pero aquí en esto miramos nosotros que es una símile, porque nuevamente miramos el versículo 23 donde dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante, y la palabra clave aquí es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, número 1, miramos nosotros que se está refiriendo a la iglesia. Recuerden que la frase el reino de Dios en el libro de Mateo hace referencia a la iglesia. No hay que olvidar que el libro de Mateo fue escrito a judíos o a mente judaica, y ellos entendían que el reino de Dios
era la iglesia. Tuvieron un concepto equivocado concerniente al reino de Dios, ya hemos estudiado conforme a eso, pero ellos tenían el concepto que el reino de Dios era la iglesia. Jesucristo, cuando usted bien recuerda los pasajes de Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, ahí Jesucristo le está comunicando a Pedro. El versículo 18 le dice: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero luego el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino. Otra vez, la iglesia de Cristo y el reino son palabras o frases sinónimas. Se está refiriendo a la iglesia. Segundo, miramos nosotros que nos está enseñando concerniente a el rey. Y el rey sabemos bien que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el rey de la iglesia. Zacarías capítulo 6 y versículo 13 nos da a entender que, bueno, vamos a leer este pasaje. Se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías capítulo 6 y versículo 13, dice la palabra de Dios: Él edificará el templo de Jehová, Él refiriéndose a Jesucristo, y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Miramos que aquí Jesucristo, ¿verdad?, se está refiriendo a un rey. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 15, 16 y 17, habla de que Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Solo que no podemos tener ninguna equivocación que se habla de la iglesia. Y se está hablando de miembros de la misma, es decir, miembros de la iglesia, que hemos sido perdonados. Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando, porque recuerde que cuando éramos pecadores, cuando vivíamos en la vida antigua, y nos dimos cuenta por medio de escuchar el Evangelio, Efesios capítulo 1 versículo 13, de que éramos pecadores, nos dimos cuenta que teníamos que limpiarnos de sus pecados, de deshacernos de nuestros pecados, y nos dimos cuenta que la sangre de Cristo Jesús es lo único que quita el pecado. Ya estuvimos viendo versículos de Romanos 3, 24 y 25, estuvimos viendo Efesios capítulo 1 versículo 7, estuvimos viendo Hebreos capítulo 9 versículo 14, estuvimos viendo según 1 de Pedro 3, 21, Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Son versículos que ya todos conocemos, hermano, y entendemos de que se nos quita el pecado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y llegamos a un punto de ser ya limpios ante Dios, reconciliados ante Dios. Y por lo tanto, entonces, ya empezamos una vida cristiana sin pecado, pero existe la posibilidad de que podamos caer. Y esa posibilidad se nos presenta con el ejemplo de Simón, ¿recuerdan? Hechos capítulo 8 y versículos 21. Hechos capítulo 8, versículo 21. Pero antes de esto, ¿verdad?, quiero leer el versículo 12 en adelante, porque ahí es en donde vemos que Simón viene a ser bautizado para el perdón de los pecados. Pero cuando creyeron a Felipe, versículo 12, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaban atónitos.
Pero que este versículo nos confirma que Simón fue bautizado. Y conforme a la Escritura, Simón se le vino a quitar todos los pecados, dice Hebreos capítulo 8, versículo 12. Se le vino a quitar todos los pecados. Dios ya no se acordó de los pecados de Simón. Pero noten lo que sucede. En los versículos 21 en adelante, Simón peca contra Dios. Y dice así: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y había sido perdonado. Y ya el pecado se le había quitado. Pero ahora los apóstoles le están acusando nuevamente de pecado. Y no te le dice: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Solo que la posibilidad existe de poder caer en pecado. Estamos hablando de los miembros de la iglesia de Cristo. Sí, hemos sido bautizados, pero podemos pecar. Y aunque nosotros no creamos, hermanos, en la doctrina que una vez salvo, siempre salvo, en ocasiones actuamos en forma de práctica en nuestra vida concerniente a esta doctrina. Porque sabemos bien que hay ocasiones cuando pecamos, ¿verdad? Y pues no nos arrepentimos. Algo que considerar y que pensar, ¿verdad? No nos venimos a arrepentir ante Dios. Pero recuerde, como miembros de la iglesia de Cristo, tenemos la posibilidad de que podamos caer y fracasar. ¿Por qué? Porque Satanás constantemente estará delante de nosotros tentándonos. Y no es lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12. Aquí está hablando del miembro del cuerpo de Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El cristiano debe de tener este pensamiento de que nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. Pero note lo que dice también la amonestación: mire que no caiga. ¿En caiga qué? Versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Solo que entonces, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, tenemos que entender que existe la posibilidad de que podamos fracasar, de que podamos pecar, así que tenemos que mirar siempre de estar firmes para que no lleguemos a caer. Entonces, esto es lo que la parábola nos está enseñando. Primeramente, la misericordia de Dios, la manera en cómo Dios nos perdona, pero también que usted y yo necesitamos que considerar que podemos fracasar, podemos caer. Personas pueden pecar contra nosotros podemos pecar contra personas, y por lo tanto debemos de entender la esencia del perdón. ¿Ok? La esencia del perdón. Porque muchos de nosotros, ¿verdad?, como cristianos, no perdonamos muy bien, hermanos. Estoy mintiendo. Pueden hablar, pecado quiero. Muchos de nosotros no perdonamos muy bien. O si perdonamos, ¿verdad?, no se nos viene a olvidar. Y eso es lo más difícil. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Porque esto es lo que el pastor está hablando. El perdón. Y note la manera en cómo Jesús menciona y desarrolla esta parábola. Primeramente comienza a hablar de que un siervo, ¿verdad?, de Jesucristo, noten la cantidad de dinero que le debía a este siervo. Dice aquí que le debía 10,000 talentos. ¿Se imagina usted qué tanto dinero es de él? Alguien ha calculado esto y dice que son 20 años de salario. Estamos hablando de bastante dinero.
una imposibilidad. Para Dios no, ¿verdad? Pero para nosotros los seres humanos jamás hubiera este siervo pagado a Jesucristo todo esto. Y como quiera, el Señor le vino a perdonar. Se movió a misericordia, como Jesucristo siempre tenía misericordia. Y luego cuando se habla de los dos siervos, noten que dice, ¿qué tanto le debía? Dice aquí, pero sabiendo aquel siervo, halló a unos consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué era un denario? Un denario era un salario de un día, ¿verdad? Mateo capítulo 20 habla de eso. Solo que 100 denarios, ¿qué tanto viene haciendo? Son 100 días de trabajo. Algo pequeño comparado a lo que el Señor, lo que el siervo le debía al Señor. Solo que entonces el punto es de que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús debemos de perdonar por lo más pequeño que sea la situación, debemos de perdonar. Solo que nos trae al tema, ¿verdad?, que estamos considerando, que es el perdón. El perdón. Y es algo interesante, ¿verdad?, que el perdón pues es muy fácil de demostrar, ¿verdad?, pero algunas veces no lo demostramos como debe de demostrarse. El perdón. ¿Okay? Primeramente vamos a entender el desarrollo de todo esto. Y lo encontramos en Lucas, capítulo 17. Note lo que dice Lucas, capítulo 17. En Lucas, capítulo 17, note lo que dice. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Bueno, vamos a empezar del versículo 1, ¿verdad?, para que podamos entender todo el concepto de esto. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Hermanos, en la iglesia siempre va a haber conflictos y no nos debe de asustar esto. Nosotros no somos de la misma mentalidad, no poseemos la misma mente, no somos del mismo carácter, por lo tanto va a haber conflictos. Aún entre esposo y esposa va a haber conflictos, ¿vale? Aún entre los hermanos y hermanas carnales va a haber conflictos. Todo lo que Jesucristo está diciendo, ¿verdad?, va a haber conflictos. Y no debemos de sorprendernos, pero hay de aquel que inicia o el causante de estos conflictos. ¿Okay? Ese es otro asunto que necesitamos que estudiar. Mejor le puede que se atase en el cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y claro que está hablando, ¿verdad?, de la iglesia. Y luego el versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti. Noten el proceso que se lleva a cabo aquí, ¿verdad?, ya de todo esto. Número 1, tiene que primeramente existir el pecado. El pecado, ya hablamos de eso, ¿verdad? Tiene que ser una violación de la Escritura, hermanos. Entendamos eso. A mí no me importa si a ti te gusta el color rojo y a la hermana le gusta el color azul. No debe de existir conflicto a consecuencia de eso. Pero en ocasiones, ¿verdad?, queremos probar que yo soy aquí la que mando, o yo soy aquí el que mando, yo soy aquí el que digo las cosas. Rojo será, y otra hermana, azul será. Tiene que ser pecado. Segundo, note lo que dice el versículo 3. Hermano peca contra ti, dice: repréndele, repréndele, repréndele. Esta palabra griega aquí, hermanos, quiere decir
hazle saber su error con evidencias bíblicas. Hazle saber su error, o ven a convencerle que está equivocado bíblicamente. No con esto, yo creo, yo pienso. Si usted cree y usted piensa, mejor ni comience la conversación, porque tiene que hacer con evidencias bíblicas. Y así empiezan los problemas. Otra vez con esposo y esposa lo mismo, ¿verdad? Con hermanos y hermanas lo mismo. Con miembros del cuerpo de Cristo Jesús lo mismo. Yo pienso y yo creo. Y es cuando uno está, como dice en inglés, ¿verdad? You're flexing your muscles, spiritual muscles. No, yo sé más que tú. No, yo sé más que tú. Y yo pienso y yo creo, no. Tiene que ser con una convicción bíblica, versículos bíblicos. ¿Recuerdan cuando Jesucristo se enfrenta con la mujer samaritana? Y le trajeron esta mujer samaritana, o más bien la mujer adúltera, ¿verdad? Juan capítulo 8. Le trajeron esta mujer adúltera, ¿verdad? Y le están acusando ¿de qué? De adulterio. Y Jesús se agachó, ¿verdad? Dijo, el que está sin pecado, que arroje la primera ¿qué? Piedra. Y esto ya se ha hecho algo famoso, ¿verdad? Decirle, bueno, yo tengo pecado, pero tú también tienes pecado. Si tú estás en pecado, arroja la primera piedra. Ese no es el asunto, ¿verdad? El asunto es que aquí está Jesucristo con una mujer que la conocía bien, que sabía bien su situación, pero quien la estaban acusando, hay muchas cosas aquí, ¿verdad? Número uno, la Biblia o la ley de Moisés decía que los dos tenían que ser traídos ¿a qué? Ante el juez, ¿verdad? Los dos, el hombre y la mujer. Tanto el hombre y la mujer deberían ¿de qué? Morir. Deuteronomio capítulo 22. Deberían ser puestos a muerte, a perder a muerte, ¿verdad? Por lo que entonces miramos nosotros cuando Jesús se levanta y dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ya no había nadie ahí. Jesús dice, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. ¿Se recuerdan? Por lo que entonces miramos nosotros que la reprensión tiene que ser con versículos bíblicos. ¿Okay? Y luego dice Lucas capítulo 17, versículo 3, sigue diciendo, y si se arrepiente, noten, otra parte crucial en todo esto, el arrepentimiento. El arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio mental, un cambio de la situación. Es lo que los apóstoles le estaban diciendo a Simón, cambia tu manera de ser. Hay un cambio. ¿Ok? Y luego sigue diciendo el versículo, arrepiéntete, y luego dice, perdónale. ¿Ok? Tiene que existir el perdón. Esto lo tenemos que ver en la persona a la cual se está acusando. Esto es lo que tiene que hacer. Tiene que ser reprendido, tiene que llegar a un arrepentimiento, y esto es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que perdonar. Pero ¿qué significa el perdón? ¿Qué significa el perdón? El perdón, cuando uno perdona, es que uno está dejando la culpabilidad de conciencia en sí mismo, y uno está dejando el castigo merecido a tal persona. ¿Entendemos ese concepto? Muchas de las veces dicen personas, bueno, yo perdono al que me ha hecho mal, pero conscientemente no se ha despojado de que tal persona merece un tratamiento igual a lo que ha cometido. ¿Entendemos? En otras palabras, tiene que ser reprendido, o tiene que ir a la cárcel, tiene que morir, etcétera, etcétera.
A esto me refiero cuando digo que tiene que haber una conciencia limpia de todo eso. Miren, déjenme probar el punto. Cuando Dios nos perdona a nosotros, ¿guarda Dios todos los acontecimientos que ha perdonado? ¿Los guarda? No tengan miedo de contestar, ¿no? ¿Los guarda? No los guarda. Hebreos capítulo 8, versículo 12, note lo que dice concerniente a Dios. Hebreos capítulo 8 y versículo 12 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando Simón pecó, ¿los apóstoles le trajeron su pasado ante él? ¿Le trajeron todos sus pecados a la carne? No, nomás le estaban diciendo, arrepiéntete de ese pecado que has cometido. Bueno, a eso me estoy refiriendo, que cuando uno perdona, entonces deja de ir aquello lo cual la culpabilidad que existe en la conciencia a quien se le ha hecho el pecado. Deja de ir todo. Ya no está buscando ningún castigo, ya no está queriendo nada mal que le venga a suceder a la persona, sino que ya su punto de vista debe ser diferente cuando hay un arrepentimiento. ¿Okay? Por lo que es el proceso que miramos nosotros bíblicamente concerniente al pecado, a reprenderle, al arrepentimiento y al perdón. ¿Tienen preguntas o comentarios? A lo mejor no me expliqué o no me di a explicar bien ya los últimos puntos. ¿Pregunta o comentario? Entonces, el perdón es la liberación de una acción para uno mismo. Sí. Porque, o sea, lo libera de la acción que cometió, de Sí. algo malo. Sí. Eso es el pecado, o sea, Sí, porque, liberación de la acción. sí, porque cuando no hay eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene después? La conciencia se lo va a comer. Porque ya uno No va a dormir. Uno está cargado de rencores. Eso. Y de lo negativo que significa. Así es. Entonces al liberar, entonces uno se limpia a uno mismo, porque uno va a ser el beneficiado. Correcto. De perdonar. Correcto. Porque si acaso no lo ves, entonces, ¿qué es lo primero que viene a brotar en la vida de uno? El enojo, hermanos. ¿Qué no es así? El enojo. Y luego el enojo trae ¿qué? Amargura. Y todo eso le viene a contaminar la conciencia, que la viene a corrompir, porque ya viene a pensar cosas malas de la persona. ¿Me entienden? Solo que cuando uno perdona, entonces viene a liberarse de todo eso. Deja todo eso. Duerme a gusto, no piensa nada más, mira al hermano o a la hermana, ¿verdad? Y lo mira como siempre lo mira. No tiene nada en contra de tal persona. No se le va a acercar y va a decir, ¿tú me vas a pagar, pues? ¿Tú me vas a pagar? No hay ese tipo de actitud, sino que lo viene a abrazar, ¿verdad? Y le dice, hermano, te amo, o hermana, te amo, gracias porque estás aquí. Eso es lo que viene a suceder en uno, a quien se le ha hecho el daño. Ahora, cuando no hay arrepentimiento, entonces sí causa un poquito de problemas en nosotros los seres humanos, pero nosotros ya debemos de entregársela a ¿quién? A Dios, porque Romanos capítulo 8 dice que la venganza es ¿de quién? Es de Dios. Y esto nos lleva a otro punto en Mateo capítulo 5, versículo 23. En Mateo capítulo 5, versículo 23, no sé lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 23. Aquí está hablando ya de esta persona, no del que ha perdonado o el que debe perdonar, sino que del que ha causado el problema.
Mateo capítulo 5, versículo 23, no es lo que dice la palabra del Señor. Mateo 5, 23 dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hablando de que tiene el pecado, que no se ha arrepentido, que no ha sido reprendido, dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primeramente con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, ¿qué leemos en estos versículos? Número 1, que esta persona tiene problema ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Lo miran? Tiene problemas con Dios. Y por lo tanto Dios no está aceptando su adoración. No está aceptando los sacrificios que está trayendo, hasta que no venga y se venga a demostrar, ¿verdad?, un arrepentimiento, pedir perdón a la persona que ha ofendido. Pero esta persona, cuando esta persona no se arrepiente, entonces ya se entrega ¿a quién? A Dios. Dejarlo a Dios y dejar que Dios se encargue de ello. No es negocio suyo. ¿Entendemos eso? Y entonces, pero en ocasiones no miramos esto, hermanos, sino que tratamos de causar problemas, ¿verdad? En estas palabras, no se arregla un asunto, ¿verdad? Pero, ¿cómo anda esta persona chismeando a la otra persona? ¿Entendemos eso? Andan hablando mal de la persona, ya sea esposo o esposa. El esposo, ¿verdad?, anda hablando mal del esposo. Mira, lo ando poniendo en mal. Y el esposo también a la esposa, hermano con hermana, etc. Pero ven cómo se vienen a alargar los problemas. Y ya cuando entra en la cuestión de la congregación y que se cae en forma de los ancianos, queremos que rápido venga a espérate. Tiene que haber un proceso y tenemos que investigar para llegar al punto correcto, porque a lo mejor la persona que anda causando todo esto, ¿verdad?, es la culpable y no la otra persona. Son cosas que uno tiene que entender, concerniente a Lucas capítulo 17, versículo 3, y también voy a poner aquí, ¿verdad?, Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Pregunta y comentario, hermanos. Yes, sir. Sí, bueno, ahorita decía usted que, bueno, pienso que usted lo que quería decir ahorita hace ratito era de que el pecado trae consecuencias. O sea que pecamos, pero tenemos que hacer algo. O sea, no nada más pecas y ya quedó todo. O sea que lo queremos barrer debajo de la carpeta. Sí, tenemos que arreglarnos con Dios. Se tiene que arreglar el pecado. Entonces, ¿hasta cuándo puede seguir el pecado sin que se llegue hasta el último proceso de decirlo a la iglesia? ¿Se puede olvidar de un hermano, por ejemplo, si ha cometido pecado y ya se le llamó la atención, la persona ya entendió, pero no se arrepiente, sino que sigue, en otras palabras, la persona ya lo perdonó también y la persona sigue como si nada, y como que se olvida? ¿Estará bien eso que nunca se arrepintió la persona, el hermano o la hermana? Lo traerá cuenta Dios un día por no haberse arrepentido, aunque la otra persona ya lo perdonó y ya se olvidó, pero él nunca se arrepintió o ella nunca se arrepintió. Bueno, ya se llega al punto que se dice la congregación. Ya cuando en Mateo capítulo 18 no habla de tiempo, es decir, te pasa un día y haces esto, te pasa otro día y haces esto, sino que solamente da el proceso. El tiempo se lo deja a las personas que están envueltas, y muchas de las veces nosotros tenemos diferentes conceptos concernientes a eso. Algunos pensamos que debe ser rápidamente y punto, y tiene que hacer y punto de eso otro,
Estamos tratando con seres humanos que amamos y por lo tanto tenemos que tener precaución con todo esto y tratar de ayudarles para que realmente se cumpla el propósito que queremos, y es que se arrepientan y regresen a Cristo Jesús. Y llegan al punto, ¿verdad?, de que pues, hay hermanos y hermanas, ¿verdad?, que son tercos y no se van a arrepentir. Entonces ya se llega al punto que se le dice a la congregación y si está el hermano o hermana presente: hermano, hermana, te amamos. La Biblia dice que debemos tratar como hermano en Cristo, pero no te vamos a dar participación en las oraciones. Si ya es varón, no te vamos a dar participación en las oraciones, no vas a tener participación en ninguna de las cosas del culto de oración. Te vamos a saludar, cuando te saludamos te vamos a decir: hermano, estás en pecado, te tienes que arrepentir. Entienda perfectamente eso, si amamos. Y si acaso sigue viniendo, y yo sé bien que es un estado, en inglés se llama awkward state, ¿verdad?, porque ahí va a estar en pecado. Pero la cosa es de que la responsabilidad nuestra es, según Tesalonicenses capítulo 3, 14 y 15, tratarle como hermano y amonestarle. Porque yo he visto situaciones que se le llegan a decir a aquella persona: no estás bien venido aquí porque no estás arrepentido. Para mí que ese no es el proceso. Eso le toca a Dios. Nosotros no somos los jueces. Nosotros solamente somos las personas que debemos de administrar lo que Dios dice. Y en ninguna parte nos dice Dios que debemos de correrlos. Llega el punto que se habla de la excomunicación. El que se ha excomunicado del grupo es él o ella a consecuencia de su pecado. Nosotros solamente hemos hecho notorio a la congregación de su excomunicación del compañerismo en la congregación. Es todo. Pero mucha gente no entiende eso. Muchos entienden: hombre, me han excomulgado de la iglesia. Nadie excomulgó a nadie. Si alguien se excomulgó de la iglesia fue él o ella mismo por su actitud y su manera de ser. Nosotros solamente lo hemos hecho notorio para que toda la congregación sepa. Y claro, verdad que tenemos que tomar en consideración todo esto, hermanos, porque las emociones juegan parte en todo esto. Las emociones. Si un hermano o hermana, verdad, se ha excomulgado de la comunión de la congregación, al rato comienzan los chismes. Y ese hermano o hermana va a tratar de cambiar la mente de nosotros. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque para cuando un anciano se para enfrente del púlpito y anuncia lo que tiene que anunciar, hermano, se ha hecho bastante investigación. ¿Y quién es usted para andar entremetiéndose en negocios que no les pertenecen? ¿Entendemos eso? ¿Quién es usted? Porque el que va a seguir siguiente en la disciplina va a ser usted, por causa de que anda chismeando y anda creyendo a la persona que, pues, él dice: yo quiero decir mi historia. Bueno, di tu historia. Hubo tiempo. Cuando se anuncia es que ya se ha dado, miren, primeramente se le fue solo, segundo se le fue con testigos, y tercero se le está dando a la congregación, y aún así se le da tiempo para que se arrepiente. ¿Qué tanto tiempo más necesita? Si vas tú con un doctor y el doctor te dice: tienes cáncer, ¿qué tanto tiempo necesitas para pensarla, para recibir tratamiento? Si necesitas quimioterapia, si necesitas operación, lo que necesitas, ¿qué tanto tiempo necesitas para pensar en todo esto? ¿Te vas a llevar toda tu vida pensando o vas a morir como el ganso? Porque te vas a quedar pensando. Es algo serio y crítico. Yo sé que ya me pasé de tiempo, ¿verdad? Pero son puntos, hermanos, que necesitamos que entender. Porque recuerde lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 y versículo 13. No te dice el apóstol Juan en la escritura, dice lo siguiente: Colosenses capítulo 3 y versículo 13, dice la palabra de Dios: soportando los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí la clave es: como Cristo nos ha perdonado. Y otra vez regresamos a lo mismo que estábamos hablando. Como Cristo nos ha perdonado. Y una vez que exista todo esto, hermano, una vez que exista todo
el pecado, y lo voy a terminar, aunque me pase el tiempo, pero es algo que necesitamos que entender, ¿verdad? Y saber. Segunda de Corintios, capítulo 2. Noten, aquí está hablando de una persona que fue puesta en disciplina, como dice Mateo, capítulo 18. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, este es el apóstol Pablo hablando, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a la iglesia. Está hablando del 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 adelante, del joven que estaba en un caso de inmoralidad con su madrastra. Dice el versículo 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Seguramente cae en el caso, como estaba diciendo Aurora, que este joven no se retiró de la congregación, pero estaba ahí en la congregación, y la congregación le tuvo que disciplinar, una disciplina hecha por muchos. Versículo 7: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Ya regresamos a lo mismo aquí, perdonarle, dice aquí, y consolarle, para que no sea demasiado consumado o consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Noten tres cosas. Número 1, dice que primeramente debemos de perdonarle. Segundo, debemos de consolarle. Tercero, debemos de confirmarle. Es difícil hacer esto, hermanos, con una persona, ¿verdad?, que ha pasado problemas. Y déjeme ser más específico. Que de un hermano, ¿verdad?, que se enamora con una hermana casada y un hermano está casado. Y se sucede que hay un caso de adulterio entre la congregación. Se le va a aconsejar a la hermana que deje a su esposo y se vaya con el que ha cometido adulterio. La Biblia no enseña eso. Se va a aconsejar a la hermana que eso con su esposo trate de conciliarse, pero note ya los problemas en cuales el esposo y la esposa ya se metieron. Y ese es otro asunto, ese es otro show de Cristina, ¿verdad? Se tienen que tratar con ese problema. Y noten con el problema ya con el hermano o hermana acá en este otro matrimonio. Siguen viniendo a la iglesia. Hay perdón. Pasa la hermana, pasa el hermano, piden perdón a la congregación. Entonces, ¿qué deberemos hacer nosotros? Es algo vergonzoso para estas dos parejas. Es algo vergonzoso. Entonces, debemos de perdonarle. Y esto quiere decir no de mirarlos, cuando lo miremos agachamos la cabeza. Mírenle a los ojos y háganle saber que el amor mío existe para con usted. Es algo difícil. Y luego es de confortarle. ¿Cómo debemos de confortarle? Visitarles, animarles, darles entusiasmo, ¿verdad? Y luego dice, confirméis. ¿Qué quiere esa palabra? Que le vengamos a establecer ánimo y fuerza a ellos. ¿Usted cree que eso es fácil? Y no es trabajo nomás del predicador, es trabajo de usted también. No es trabajo del anciano, es trabajo de usted. Solo que son casos muy difíciles, hermanos. O que de una persona que ha causado problemas con una jovencita, una niña, un niño, ¿verdad? Un hermano que ha abusado a una niña. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a levantar y irse para otra congregación y poner membresía allá? Eso es lo peor que pueden hacer. Yo sé bien que allá no se van a quedar callados, sino que van a andar parramando el chisme como fuego. ¿Que no está así? Eso es terrible, hermanos. Es triste, pero son cosas que ocurren y que han ocurrido en la iglesia de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? De esto está hablando aquí la parábola. De esto está hablando. Bueno, yo creo que ya dije más de lo que debía decir, ¿verdad? Pregunta o comentario, hermano. Yo estuve en una congregación donde pasó eso. Un matrimonio no era papá de las niñas,
Las niñas hablaron a la iglesia. Ellas estaban chicas, pero hablaron con los miembros, las hermanas. Y los varones fueron y hablaron con la señora y lo llevaron, se lo llevaron a la cárcel al señor, pero ella no lo quiso dejar. Y hablaron de vuelta con ella, pues lo trajeron al frente los varones y hermano, era una cosa triste, horrible. A ella los varones la exportaron por Sí. Yo por eso, ¿verdad? Y otra cosa, no, la Junta de Varones no es bíblico. Esa Junta de Varones para mí, porque meten a todo mundo ahí, a niños, ¿verdad? Jovencitos que no tienen la mentalidad ni la sabiduría para poder hacer decisiones en situaciones tan críticas así. Solo que sí, se vuelve un problema. Y es como un kangaroo court, le dicen en inglés, ¿verdad, Mike? Sí, me ayuda esto, Proverbio 19:11, la cordura del hombre tiene su dolor y su honra es pasar por alto la ofensa. Sí. Libre. Sí. Entonces, Solo que hay situaciones muy críticas, hermano. Y quiero añadirle algo más a esta historia que acabo de decir, que si la niña sale encinta. ¿Se imagina usted la locura de la madre, del padre? Y si el padre no tiene cordura, ¿verdad? Va a llegar una pistola y mata al hermano. ¿Ustedes creen que es cosa fácil? Son cosas reales, hermanos. Cosas reales. Y uno que está al frente de la congregación, ¿verdad? Los ancianos, predicadores, en ocasiones, como quien dice, ¿verdad? Tenemos que entrarle a la boca del león. Y lo más triste es que la congregación en ocasiones no nos ayuda. Triste. Y la razón en por qué la congregación llega a ese punto, por su inmadurez espiritual. No comprendo. Bueno, pregunta o comentario. Espero que los haya puesto a pensar, porque eso era mi intención. Que miremos, ¿verdad?, que debemos de perdonar. Y debemos de perdonar como Cristo nos ha perdonado, como Dios nos ha perdonado. Y si acaso caemos en asuntos así, hermano, tratemos de trabajar todos juntos, unánimes, con un solo propósito, por el amor al alma perdida y a aquella persona. Ya si él o ella no quieren hacer nada, entonces ya está fuera de nuestro alcance, pero por lo menos nosotros decimos lo que debemos hacer. Y por último, hermano, ¿quieren otro pancho? Por eso la iglesia debe estar muy bien asegurada, porque las personas en pecado le pueden quitar todo el edificio y todo el terreno de la iglesia. Y ya pasó un caso así en Oklahoma. Solo que hay muchas cositas en qué considerar y qué pensar. Van y ocupan un buen abogado como Thomas J. Henry y la iglesia queda en la ruina. Se le quita el edificio, se le quita todo, porque la persona demandó a los ancianos y a la iglesia por el comportamiento de ellos. Y hay que gastar un dinero en la corte por tal de hacer que la justicia de Dios venga a exaltarse. Y si la iglesia muy apenas puede, ¿va a ayudar usted financieramente para que ocupemos un abogado para que trate los asuntos? Punto. Vamos a tener un canto de invitación, hermano, para todo aquel que esté sujeto a la invitación en esta ocasión. De luego, pues, que se ponga a meditar y se ponga a pensar. Si acaso le podemos ayudar espiritualmente, estamos listos para hacerlo. Si necesita las oraciones de la congregación, estamos listos para ayudarle. Nos ponemos de pie y ponemos un canto de invitación.
Gracias a Dios que le ha permitido a nuestro hermano exponer su palabra en esta tarde. Vamos a tonar el canto La tierna voz de Salvador, canto número 156. Cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida: oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. La amarga copa del dolor, Jesús fue tu bebida, y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Borrarás ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús.